de cómo nosotros podemos ver acá este material. Aquí está, muy bien, entonces yo creo que podemos seguir adelante con nuestra transmisión. Estamos hablando aquí de los escolásticos. Esta palabra surge con frecuencia en el comentario de Lutero. Se ha traducido de diferentes maneras, como los eruditos del Papa, y se refiere principalmente a lo que en aquel entonces se conocía como el libro principal de la teología de la Iglesia Católica Romana. Se llamaba el Sententiarum. Era una serie de exposiciones por los alumnos y eruditos de un tal Pedro Lombard, que había sido el teólogo principal de la Edad Media. Ustedes recuerdan que en los temas de 15 minutos con Lutero, nosotros no los hemos acabado todavía, sencillamente estoy colmado de trabajo, pero allí dijimos que los primeros obispos fueron delegados a estudiar filosofía griega cuando Constantino llegó al reinado del Imperio Romano. Él se convirtió, por así decirlo, que se convirtió. Y bueno, él envió a los obispos a estudiar filosofía griega. Esta es una prueba tajante de lo que hicieron los teólogos de la Iglesia Católica Romana con la filosofía griega. La filosofía griega, basada en Aristóteles y Platón, buscaba encontrar una causa para todas las cosas. Y cuando unieron la teología con la filosofía, fuera fue la fe y entró la razón, entró la filosofía. Y por allí después trataban de meter la fe por donde la pudieran acomodar. Pero lo central era la razón, la filosofía, lo que el hombre puede pensar y hacer para poner la causa de la salvación dentro del pecador, dentro del ser humano. Si decimos pecador, es como la palabra correcta es un oxímero. Es decir, que son cosas que van en contra la una de lo otro, porque un pecador jamás puede tener la causa de la salvación dentro de sí mismo. Así que antes de seguir la lectura, yo quería que ustedes estuvieran al tanto de un poquito del contexto, del marco de lo que estaba sucediendo acá. Aquí Lutero ahora está dictando esta conferencia ante sus alumnos en el seminario, en la sala de presentación, en sala de conferencias del seminario de Wittenberg. Se calcula que había aproximadamente 150 alumnos, y yo me pongo aquí el gorrito de doctor en teología, porque Lutero usaba algo así. Algunos me dicen, no, es que Camacho tiene ínfulas de Lutero. No, es que la doctrina, no de Lutero, sino de Pablo, la doctrina de la justificación me ha robado el corazón, y Pablo fue el principal exponente entre los escritores bíblicos de la doctrina de la justificación, y luego Lutero fue el reformador que más claramente explicó y amplió esta doctrina. Ay, pero me estoy extendiendo demasiado. Sigamos, por lo que esta doctrina de los escolásticos tocante los méritos de congruo y de condigno. Para los que me escuchan por primera vez, tendrán que regresar a las últimas 2 o 3 conferencias de los 15 minutos para ponerse al día con lo que significa los méritos de congruo y de condigno. Pero si prestan atención, se darán cuenta de qué se tratan esos méritos inventados por la filosofía griega de Pedro Lombard, con sus ceremonias, misas y la infinidad de fundamentos doctrinales del reino del Papa. Son las más abominables blasfemias contra Dios. Son un sacrilegio y niegan plenamente a Cristo.
Así lo profetizó Pedro con estas palabras: habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Segunda de Pedro 2:1. Es como si dijera: el Señor nos ha redimido y comprado con su sangre, a fin de justificarnos y salvarnos. Este es el camino de la justicia y la salvación. Pero falsos maestros entrarán en hurtadillas, negando al Señor, blasfemando contra el camino de la verdad, de justicia y salvación. Se inventarán nuevas maneras de falsificar y destruir, y muchos seguirán sus malditos caminos. A lo largo de todo este capítulo, Pedro pinta un cuadro vívido del papado. Descuidando y despreciando el evangelio de la fe en Cristo, el papado ha enseñado las obras y las tradiciones de los hombres, tales como los méritos de congruo y de condigno. Además, el papado hace distinciones entre días, carnes, votos, invocan a los santos, mandan hacer peregrinajes, enseña el purgatorio y cosas semejantes. Los papistas tienen la nariz tan metida en estas opiniones tan fantasiosas que les es imposible comprender ni una sílaba del Evangelio ni de la fe en Cristo. La discrepancia es clara. Ellos se apoderan del privilegio que pertenece solo a Cristo. Él es el único que perdona los pecados, el único que otorga justicia y vida eterna. Pero ellos, con toda impudencia e impiedad, se jactan que ellos pueden obtener estas cosas por sus propios méritos de congruo y de condigno antes y después de la gracia. Esto, dijo Pedro, es introducir herejías condenables y sectas que conducen a la perdición. Por estos medios niegan a Cristo, pisotean su sangre, blasfeman al Espíritu Santo y desprecian la gracia de Dios. Por tanto, nadie puede concebir las graves consecuencias de la horrenda idolatría de los papistas. Así como el don que Cristo nos da es de un valor inestimable, así y no menos, al otro extremo están las abominables profanaciones de los papistas. Esos son los seguidores del Papa, el clero, los eruditos del Papa, los cardenales, toda esa gente. Por lo que estos asuntos no deben tomarse a la ligera, ni tampoco deben olvidarse, pero se deben sopesar con diligencia y consideración. Recuerden que durante este tiempo, toda esta gente, todo el clero en Italia, buscaba ocasión para arrestar a Lutero y llevárselo a Roma y dar razón, dar cuenta por la que hablaba estas cosas. Pero miren la osadía y el valor de Lutero, que ante la verdad que él estaba encontrando en la Escritura, no bajaba la cabeza, no daba pie atrás, no hablaba así a media lengua, no, total, se expresa con valor, con valentía. Todo esto magnifica la gracia de Cristo y su beneficio. El gorrito, estamos hablando otra vez. Al ver que todas sus enseñanzas son totalmente opuestas. Cuanto más conozcamos el sacrilegio de la misa papal, tanto más nos será aparente su naturaleza horrenda y repugnante.
Podremos abrazar el verdadero uso de la misa, sí, pero el Papa la ha despojado de su verdadero sentido, pues la ha puesto en venta. Cuando Papa y sacerdotes la venden por dinero, la usan para su propio provecho. Pues el Papa, un apóstata negando a Cristo y blasfemando al Espíritu Santo, ha dicho que cuando el sacerdote ofrece la misa, él no solo hace una buena obra para provecho propio. Además, el sacerdote ofrece la misa para bien de otros, los vivos y los muertos, toda la iglesia, y tan solo por la obra obrada y por ninguna otra causa. ¡Ay, qué fe tenían ellos en sus obras! Y aún así podemos ver claramente la inmensurable paciencia de Dios. Pues ha pasado todo este tiempo y todavía Él no ha destruido todo el papado, consumiéndolo con fuego y azufre como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Pero ahora estos dicharacheros quisieran andar paseando, no solo encubriendo su inmoralidad con adornos y vestuarios, mas no la pueden disimular. Por tanto, con toda diligencia es nuestro deber divulgar el artículo de la justificación. Hagámoslo brillar como la luz del día y así descubra toda esa hipocresía, desenmascarando su inmundicia y vergüenza. Por esta causa repetimos fervorosamente la justicia de la fe, para desconcertar a nuestros adversarios y para que este artículo, esta doctrina principal de la fe cristiana, quede establecida y arraigada profundamente en nuestros corazones. Esto es algo imprescindible, pues si perdemos este sol, caeremos nuevamente en nuestra antigua oscuridad. Y lo más horrendo es que el Papa mismo haya permitido que esto sucediera en la Iglesia, que se niegue a Cristo, que sea pisoteado, escupido y blasfemado. Pues el Papa ha oscurecido hasta el mismo Evangelio y los sacramentos. Los ha convertido en un abuso tan horrendo, volteándolos en contra del servicio a Cristo, a fin de establecer y afianzar sus repugnantes abominaciones. ¡Cuán impenetrable oscuridad! ¡Cuán temible la ira de Dios! Versículo 16. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús. ¿Con qué fin? Eso lo interpuso Lutero allí. Para que seamos justificados por la fe en Cristo. Esta es la verdadera regla con la cual se nos mide para ver si somos cristianos. Somos justificados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Rechazamos el vil barnizado de los escolásticos, pues dicen que la fe solo justifica cuando va entrelazada con el amor y a las buenas obras. Con este pestilente encalado, los sofistas han oscurecido y corrompido esta y otras declaraciones de Pablo en las que atribuye expresamente la justificación a la sola fe en Cristo. Pero cuando el hombre escucha que debe creer en Cristo, y no obstante la fe no justifica menos que esté entrelazada con el amor, en poco la fe perecerá.